Y la pregunta de hoy, ¿sabe usted qué es, tratándose del VAR, la línea de intervención? Ahora se lo vamos a platicar. Una producción de Mr. Big Sound Design Studio. Esto es Para Conocedores. Historias entre rojas y amarillas. Con Arturo y Eduardo Bricio. Para conocedores, el árbitro es el rey. Decisiones en el aire, al límite la ley. ¿Qué tal, Arturo Bricio Carter, hermano querido? Fíjate que una de las primeras cosas que se hablaron cuando se iba a instalar el VAR en el mundo y en México, era la famosa línea de intervención. ¿Qué es la línea de intervención? Es aquel parámetro que se va a poner de acuerdo al protocolo del VAR, a las jugadas PEGI, para que el VAR intervenga y pueda llamar al árbitro, ¿no? Para que pueda haber una revisión en cancha. Y vemos con preocupación que en México se ha vuelto muy lazo, muy blandito y muy desconcertante, ¿no? Porque de pronto jugadas que parecerían que son mandatorias de VAR no se revisan, no se manda a llamar al árbitro, y en otras jugadas que francamente no hay por qué llamarlo, el VAR interviene, ¿no? Entonces habría que ponerse de acuerdo y habría que comentar algunos ejemplos que pasaron esta semana. Sí, ahí es donde pienso que la Comisión de Árbitros tiene una ardua labor, tratar de unificar el procedimiento de en qué jugadas va a intervenir el VAR y en cuáles no, porque de repente, como bien lo mencionas, quedamos muy desconcertados. Dices, oye, este es de VAR. Muchos piden que en las dudosas, que llamen al VAR, no, en las dudosas no, que llamen al VAR cuando es una situación, un error claro, obvio y manifiesto del árbitro. Hubo varios ejemplos en que son unas jugadas que hay una nimiedad en lo que ocurre y llaman al VAR durante esta jornada 4 del balompié mexicano. Y de repente hay una situación un poco más grave y no lo llaman. Entonces es cuando quedamos completamente desconcertados. Hubo jugadas en las cuales el árbitro procede bien y el VAR mal, otras en que los dos se equivocan y otras en que la ecuación queda con una mala intervención del VAR y una buena decisión del árbitro. La primera jugada que se me ocurre comentar es América Querétaro. En esta jugada, por ahí del minuto 16 del primer tiempo, hay una barrida de un jugador de Querétaro sobre Brian Robles, que es la típica jugada en la cual se pone muy en peligro la integridad física del jugador, porque le cae, aparte que la barrida es muy ruda, le cae con todo el peso sobre la pierna, pudiéndolo lesionar, ¿no? El árbitro del partido era Adonai Escobedo, saca la tarjeta amarilla y el VAR, Oscar Mejía, lo manda a llamar de manera perfectamente, con una buena línea de intervención y de manera correcta. ¿Qué sucede? Va Adonai, ve la jugada, lo que todos vimos, y se mantiene en la amarilla. Entonces, en esta ocasión, viene el VAR, mal el árbitro. Sí, mira, fue una jugada que tenía muchos agravantes, porque el jugador queretano no toca la pelota, porque es un atenuante. No es un pasaporte para que puedas patear a un adversario, pero normalmente es un atenuante. No juega la pelota. La fuerza con la que comete la falta es de alta intensidad. Y finalmente pone en riesgo la integridad física de su adversario al doblarle el tobillo. Entonces, a ver, papá, hay todos los elementos para expulsarlo. Ok, yo te acepto que durante la gestión del partido no lo hayas analizado con la atingencia que se requería, pero el VAR ya la vio con calma, el VAR ya te llamó y te mantienes, Adonai, en tu posición de sacar una tarjeta amarilla. Eso toma matices dramáticos cuando recordamos que en la jornada 2 suspendieron a Adonai en el partido León contra Chivas. Aparte del penal ese que nunca se analizó si era claro a favor de León, por una jugada que ameritaba una tarjeta roja por una patada en la cara en contra de los Esmeraldas de León, que hubieran jugado una buena parte del partido con 10 hombres, influyó en la conducción del encuentro. Entonces vienes de una suspensión, Adonai, debes aplicarte al 100 en este partido y de nueva cuenta vuelve a fallar desde mi punto de vista Adonai Escobedo. Después hubo otra jugada en la cual él saca una tarjeta roja, el VAR otra vez lo vuelve a llamar porque no hay la suficiente intensidad, digámoslo. Es prácticamente un golpe, sí, en la parte del talón, pero casi en el zapato con la punta del pie del adversario. El VAR lo llama y se da cuenta que efectivamente no hubo lo que llaman un full contact y decide cambiar la tarjeta en esta ocasión de manera adecuada. Sí, corre el minuto 50 y Rousseau al chiquito le hace un piso, una especie de pisotón.
pero como bien lo mencionas, no hay un full contact porque casi todo el pie de Rousseau cae sobre el pasto y el contacto es sobre el talón, pero prácticamente zapato con zapato, la punta del zapato de Rousseau con el talón de Chiquito, bien de nueva cuenta Mejía llamando a Adonai y bien Adonai con humildad rectificando la tarjeta amarilla. Ahí me gustaría hacer una acotación que el protocolo no ha cambiado. De acuerdo al protocolo, Adonai tenía que haber cancelado la tarjeta roja y tenía que haber sacado la amarilla, pero de muy buena fuente nos dicen que en el Mundial de Clubes le dijeron que ya no tenían que cancelar las tarjetas porque era obvio que quedaba cancelada y que la nueva tarjeta anulaba la anterior. Ok, nada más que están violando el protocolo. Sí, Ya dieron una disposición violatoria del protocolo. Nada más que ahí quede la situación. Muy, muy interesante ese punto. El otro partido, siguiendo con esta línea de intervención, el Pumas-Necaxa, ¿no? El Pumas-Necaxa van 1-1. En el último prácticamente minuto hay una jugada, una especie de barrida del jugador de Necaxa y el VAR llama a Memo Pacheco. El VAR era el Gato Ortiz, revisa la jugada Memo Pacheco y decide que no hay penal porque hubo algunas implicaciones que me gustaría que comentaras, Eduardo. Sí, por supuesto, mira, en esa jugada es una jugada muy apretada, es una jugada polémica, porque el VAR no va a quitar las jugadas polémicas. Es una jugada en que también no ayuda mucho a Memo Pacheco porque está medio dubitativo y en principio parecía que había marcado penal. Decide marcar saque de meta, entonces lo llama el Gato Ortiz y ya la revisan y finalmente termina diciendo Memo Ortiz, no hay penal porque el jugador del Necaxa juega la pelota, ¿sí? Entonces, bueno, ya está diciendo él que jugó la pelota. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tienen una toma clara en la que se ve que el defensor necaxista juega la pelota. Entonces, Rosero es el defensor del Necaxa. La revisamos en cámara lenta, sí, Rosero efectivamente juega la pelota, le da dirección, la pelota rebota en la espinilla de Duarte y se va a saque de meta. Viene el árbitro, buena intervención del Gato Ortiz y se hace justicia. Sin embargo, aparentemente esto no dejó satisfechos a los Pumas. Mira, yo quiero tocar aquí un poquito de soslayo, digamos, porque no fue el partido en sí, pero sí las muy desafortunadas declaraciones del técnico de Pumas. Porque, en primer lugar, el decir, yo no hablo de arbitraje, pero ya estás hablando de arbitraje, ¿no? Dice una cantidad de barbaridades impresionantes, dice que él es el único técnico que no habla de arbitraje, cuando habla de arbitraje. Dice que ellos las injusticias se las comen, sigue hablando de arbitraje. Él dice que como técnico ha sido prácticamente extranjero toda su vida porque ha dirigido en otros países y que ahora que está en México no quiere pensar que por ser mexicano le carguen la mano. Entonces está hablando de arbitraje, ¿no? Y esto toma, en mi opinión, matices dramáticos cuando es el técnico de los Pumas, ¿sí? Porque es el equipo representativo de la máxima casa de estudios. Entonces, o alguien le tiene que decir que sea cauteloso en sus declaraciones. Censura, mi hermano, Censura. O bien, entonces no digas que no hablas de arbitraje, Efraín, ¿no? Porque además parece que está enojado, que está a la defensiva. No me parece que haya sido una buena conferencia de prensa. No, y son unas declaraciones en las que deja implícito que el Pumas no ganó por culpa de una mala decisión arbitral. Punto número 1. En mi opinión fue una buena decisión arbitral. Y si quiere buscar culpables, el Memote falla una que la mete mi abuelita. En el área chica llega la pelota, nada más era cuestión de cachetearla y para adentro. Con ese gol hubiera ganado Pumas. Entonces, ¿por qué no menciona al Memote entre sus conclusiones del partido? Ok, vamos a admitir sin considerar que haya fallado el árbitro, que no falló. ¿Y el Memote vende piñas? En el primer tiempo hay una de Rubalcaba que hay un mano a mano ante el portero y Rubalcaba también vende piñas. Entonces, si vamos a ser justos en nuestro juicio, pues vamos a evaluar un todo, no una particularidad, sino vamos a analizar como decía Decio de María, no vamos a analizar el árbol, vamos a analizar el bosque. Pues muy bien. Otro partido, Santos Chivas. Este partido lo dirigió Ismael Rosario Peñuelas allá en López Peñuelas. López Peñuelas. Y hay una jugada en la cual él marca un penal, ¿no? Honradamente yo no veo ninguna falta. Bueno, primero en el minuto 27, sanciona el penal que le da el triunfo a Santos.
Es una carga de Aguirre sobre Sordo, que escapa a su concentración, pero acude en su auxilio Eric Jair Miranda en una buena línea de intervención y sancionan el penal, y con eso se va arriba el Santos de Torres. Sí, un penal a cierto punto absurdo, porque lo carga, el delantero va en dirección contraria al arco, y le mete un caballazo, una carga por la espalda absurda, y se marca adecuadamente el Con penal. el balón que no estaba a distancia de juego, pero luego en el segundo tiempo se avienta un penal que lo falla, por cierto, Pulido. Entre mis convicciones arbitrales no está permitido, no me permito yo normalmente analizar un penal que se falló si fue bien marcado o no, pero en este caso se ve que no alcanzamos a percatarnos de qué fue lo que marcó el árbitro. Y ahí el que consideramos del mejor VAR de México, es Eric Jair Miranda, no lo llama. Entonces aquí violan la línea de intervención porque nadie sabe qué marcó y el VAR no lo llama para que pueda rectificar su decisión. Sobre todo cuando la toma televisiva no te demuestra nada y el árbitro hace la mímica, tomándose el uniforme, de que lo jalaron de la camisola, lo cual tampoco, que sucedió, nadie lo vio. Entonces creo que ahí el auxilio de Eric Jair era fundamental, de haber llamado, a ver, vamos a buscar lo que tú dices que viste, ¿verdad? Y no sucedió. Sí, y aparte ahorita vamos a profundizar un poco sobre las sujeciones. Ya se volvió un desastre esto de las sujeciones, ya se volvió un relajo. Ahorita yo voy a dar mi punto de vista en otro partido en que hay una sujeción, y ya nos tiene muy desconcertados también el tema de las sujeciones. En ese partido se presentó una situación curiosa. Iría por ahí el minuto 75-80, y Camberitos, el jugador de Chivas, que es muy habilidoso, entra al área muy rápido, por el medio del área, y medio se tropieza con un jugador de Santos y cae por ahí del manchón penal, pero aterriza completamente, ¿no? El balón está en juego, el árbitro no ha pitado nada, y un defensor, Balanta, llega y lo pretende cargar, pero violentamente, como si fuera un fardo, como si fuera un saco de papas, ¿no? Y el árbitro no ha pitado. Y hasta que se arma la rebambaramba entre jugadores, defensores y atacantes, es cuando para el juego. Ese tipo de cuestiones técnicas son muy peligrosas, porque si no lo marcaste porque estás desconcentrado, malo. Si no lo marcaste porque no conoces la regla, peor. Si no lo cobraste por falta de valor, bueno, me rindo. Entonces son cosas que no pueden pasar de noche a un árbitro de primera división. Mira, me gustaría que tocáramos también lo que ocurrió en el Mazatlán contra Tijuana, que lo dirigió Max Quintero. Fernando Hernández era el VAR. Y ahí hay una sujeción sobre un delantero que lo va sujetando, en mi punto de vista, de como una referencia de marca, lo suelta, pero el otro se tira. No se cae producto de la sujeción. Y entonces no le impide el movimiento desde mi punto de vista, y marcan un penal con una línea de intervención desde mi punto de vista muy baja. Entonces aquí es donde quiero tocar la situación de la sujeción, porque cuando estaba Oces, nuestro querido Enrique Oces, de instructor hace la temporada pasada, se llegó a la conclusión de que si no había impacto sobre la jugada, si no se le impedía el movimiento, no se iban a sancionar las sujeciones. Cuestión en la que yo estoy de acuerdo, porque la regla dice que es una sujeción, impedirle el movimiento al adversario. ¿El movimiento qué? Hacia el balón, obviamente. Entonces ya estaba más o menos unificado el criterio, y ahora llegó Horacio Elizondo, y ahora él ya quiere que se marquen prácticamente todas las sujeciones. Entonces va a ser una curva de aprendizaje muy difícil a lo largo del torneo, y van a sancionar una cantidad de sujeciones incomprensibles desde mi punto de vista. Ahora, yo no he escuchado la plática de Horacio Elizondo, pero dicen que él argumenta que si el abuelito está sentado en su sillón y que ve una sujeción y no la marcan, va a decir, ¿cómo no la marcaron? Entonces, si vamos a marcar las sujeciones por el criterio del abuelito, estamos locos. Ah, pero no fue lo que él dijo, no fue lo que él dijo. Lo que él dice, y creo que tiene razón, es que el arbitraje no puede ir a contracorriente de la opinión pública. O sea, por ejemplo, el penal de Henry Martin No marcado, que no se marcó. Sí, efectivamente, decía, no, pues que no tuvo un efecto. No, pero ese penal se tiene que marcar, ¿no? Ese tipo de jugadas burdas, completamente, que no es la forma de jugar al fútbol, eso es lo que dijo. ¿Y por qué se tiene que marcar? Porque el abuelito le resulta incomprensible que lo del abuelito es un ejemplo. Es la ley No, señor, lo del abuelito es un ejemplo.
Pues sí. No, pero Pero la ley del abuelito. No, la ley Y del lo- abuelito. igual, así lo voy a decir yo. Ah, Soy está navegante. bien, está bien. Se aplicó la ley del abuelito para que el abuelito esté tranquilo en su sillón. Se marca la sujeción. No tienes razón, pero bueno, si vas a decir la ley del abuelito, no, es que no comprendiste ahora. Escúchame, el día que escuches la charla de Edison, lo que la vas a escuchar porque están yendo a todas las televisoras, ahí le puedes decir, oiga, está chida su ley del abuelito, y decírselo personalmente, o que te des cuenta en qué sentido la dijo, ¿no? Ok, vamos a suponer que el penal, te la voy a admitir sin conceder, que el penal de Henry Martin se debió haber sancionado porque fue una sujeción flagrante y hay que complacer al abuelito. Pero ahora ya se fueron del otro lado. Ahora cualquier sujeción, los que no le han entendido son los árbitros, porque ya cualquier sujeción quieren sancionarla como penal y esto nos va a acarrear una serie de polémicas. Escuchen las profecías de Nostradamus. Todo el campeonato vamos a estar luchando si no ponen un hasta aquí o no marcan un lineamiento claro con las sujeciones. También en los corners, ahora se volvió o se va a volver al protocolo como nació el tema de decir advertencia, amarilla, si la verdad todavía no está en juego, o penal. O sea, porque ¿qué ha pasado? También eso se fue del otro lado. 18 veces el árbitro advertía, pero se atreve a marcar un penal. Entonces ya deja de advertir, advierte una vez, saca la tarjeta si hay que sacarla, y cobra los penales. Sobre todo, insisto, y lo platicamos hace 8 días, cuando la sujeción es burda, cuando no es la forma de jugar al fútbol en el área penal, el árbitro tiene que hacer valer el reglamento, ¿no? Bueno, y en el partido que abrió la jornada en el Tigres Puebla, tuvimos a Jonathan Peinado en el centro de la cancha, con su segundo partido, de la temporada y de toda su carrera. Yo aplaudo con las dos manos que le den oportunidad a los jóvenes. Fue una goliza 7-0, pero creo que hizo un trabajo bastante solvente, pero cuando agonizaba el encuentro, hay una mano que desde mi punto de vista no es sancionable porque le pega en la parte superior del brazo, casi en el hombro. Y ya de acuerdo a los nuevos lineamientos, ya no tan nuevos, jugar el balón con el brazo, con la parte superior del brazo a la altura de la axila no es sancionable. Del huesito, digamos. Yo pienso que ahí, volvemos a la línea de intervención del VAR, el árbitro era Terrazas. Lo tuvo que haber llamado. ¿Sabes qué? Ven a evaluarla porque no es penal. Muchos te dicen, es que ya era el 7-0, no tenía trascendencia. No, ¿y qué tal si con ese gol el Puebla al final del torneo tiene que pagar multa por la diferencia de goles? Es un ejemplo, tal vez medio absurdo, pero todos los goles son importantes. Entonces ahí yo sí le reclamo a la comisión de árbitros, si tienes un árbitro novato que es su segundo partido, mándalo bien cobijado con un VAR más experimentado, con todo el respeto que se merece Terrazas. Tienes que hacer ese equilibrio. Árbitro novato, león rasurado en el VAR, por favor, para que la cosa se compense, ¿no? Ahora, la gente piensa, porque alguien en algún momento lo dijo, que es la manga de la camiseta. No es cierto. Es la parte superior del brazo, digamos en el huesito, la altura de la axila. Y fue lo que pasó, fue en esa jugada. Y por supuesto que era revisable, ¿no? Sí, por supuesto. Hizo un buen trabajo. Va muy bien ese muchacho. Enhorabuena. Un chavito, Sí, tuvo un tropezón, pero ese tropezón se pudo haber evitado muy fácilmente con una buena línea de intervención del VAR, ¿no? Y luego, en otra línea de intervención del VAR, muy dudosa, pero que me dejó muy incómodo, fue en el partido del Atlas, ¿no? Atlas Pachuca. Es correcto. Es Daniel Quintero, es el árbitro. Sí, y Camacho Peregrina era el VAR. O sea, lo manda a llamar en una jugada que por supuesto que no hay ninguna falta, no hay una zancadilla. Además el jugador del Atlas se tira 3 metros más tarde y lo manda a llamar. Afortunadamente Quintero, con mucha personalidad, ve la jugada y dice, no penal, ¿no? Pero fíjense cuántas jugadas en menos de una jornada, porque faltan 3 partidos, vimos esa discrepancia entre cuándo debe intervenir adecuadamente el VAR y cuándo de plano interviene mal o no interviene. Es correcto. Y fíjate que una cosa que dejamos un poquito hacia el final fue que se cayó el cielo en Ciudad Universitaria, ¿no? Muchos clamaban, es que suspendan el partido. Pues suspender un partido no está tan fácil, ¿no? Entonces yo pienso que fue una excelente decisión del árbitro Memo Pacheco y del comisario del partido. Decir, bueno, pues ya vamos a acabar el primer tiempo y en el medio tiempo
resarcimos fuerzas y hacemos una nueva estrategia. Duró muchísimo el medio tiempo, pero creo que hubo muy buena intervención, tanto del cuerpo arbitral, bueno, el personal que labora en el estadio, se la rifó, se echó el partido a cuestas y limpiaron la cancha. La cancha es una maravilla. Una maravilla. Las decisiones del árbitro del cuerpo arbitral fueron adecuadas, la del comisario, la de protección civil, un aplauso para ellos, porque creo que gracias a lo que hicieron durante el medio tiempo, que se prolongó casi 35 minutos, pudimos disfrutar razonablemente de un segundo tiempo jugable, ¿no? Y mira, a propósito de suspender partidos, llegó muy fresca a mi memoria una situación. Pues antes no tenías VAR, ni había protección civil. Era un partido allá en Yucatán. Entonces se supone que los árbitros tenemos que salir a revisar la cancha antes del partido. Entonces el visor era Alfredo Gasso, que en paz descanse. Y entonces él se quedó haciendo la cédula. Sí, había que dar todo el redondel, ¿no? Revisar las redes y todo. Era una ceremonia, digamos. Sí, y la cédula se hacía a mano. Entonces él nos ayudó y se quedó haciendo la cédula a mano. Y nosotros nos salimos, pero de la vagardos, en lugar de salir a dar toda la vuelta y revisar la cancha, nos quedamos platicando afuera del vestidor y regresamos y nos dijo Gasso, ¿qué pasó? ¿Revisaron la cancha? Sí, todo en orden. Pues ya va a empezar el partido. Los linieros van a revisar las porterías. Y regresa Freddy Sansores, un tipazo, un gran amigo. Local. Yucateco, sí, nativo de Mérida. Y entonces llega y me dice, con ese acento característico, me dice, señor Bricio, no podemos iniciar el partido. ¿Por qué, Freddy? ¿Por qué no podemos iniciar el partido? Dice, la portería sur se encuentra invadida por un enjambre de abejas africanizadas. Las tipificó. Sí, efectivamente, en la horquilla, no, hombre, pues había millones, pero miles de abejas. Es el portero a distancia. No, así empezamos. No, ¿cómo vamos a empezar así? Le pegan el poste el balón y ahí te la encargo, ¿no? Los pica todos. A la gente no, porque hay pista en el estadio Iturralde, No, pero Carlos Iturralde, pero peligrosísimo. Ya llamar a los bomberos. Le dijimos a Yuri que llamara a los bomberos. Y entonces ya se llevaron a los bomberos, ¿no? Y Gasso nos decía, pues no revisaron la cancha. No, sí, pero estas abejas en minutos te construyen ahí un panal. Entonces desde esa vez, cada que me encuentro a Freddy Sansores, le digo, ¿qué pasó mi abeja africanizada? ¿Cómo estás? Muy buena anécdota. Pues para conocedores, amigos, acompáñenos, síganos a sus servidores Eduardo y Arturo Bricio. Somos los Bricio, no nos fallen, amiguitos, para conocedores, todos los lunes platicaremos con ustedes. Para conocedores, el árbitro es el rey. Decisiones en el aire, al límite la ley. Con valor y adrenalina el juego va a arder. Entra al campo de palabras, es momento de hablar.